Gloria al Señor, amados hermanos, una vez más con ustedes su hermano en Cristo, Rubén Sánchez López, salvo por gracia, lavado con la sangre de Cristo, diciéndoles que la paz del Señor sea con ustedes. Dios los bendiga donde quiera que se encuentren. Gracias a Dios por estar una vez más en contacto a través del Internet. Amén. Y gracias a ustedes por permitirnos llegar hasta sus hogares. Mis hermanos, vamos a leer la palabra del Señor aquí en el Apocalipsis, capítulo 22 y versículo 17. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Padre, en el nombre de Cristo. Gracias, Señor. Gracias. Y Señor, en este momento pongo en tus manos mi mente, mi vida y mi corazón. Quita de mis labios lo que te estorbe. Y Señor, que de ellos solamente salga palabra tuya, Padre. Palabra que edifique a tu pueblo. Palabra, Señor, que tú me has dado y es tuya, y el pueblo es tuyo, y yo soy tuyo. En el nombre de Cristo, Señor. Amén. Mis hermanos, como siempre quiero pedirles encarecidamente en el nombre de Cristo, si estas predicaciones son de bendición para ustedes, pónganos ahí un like, un me gusta, y píquele a la campanita para que se suscriba a nuestro canal de YouTube, y cada vez que subamos material, entonces inmediatamente va a llegar con ustedes. Y también mándele el enlace, mándele el laboncito, el link a alguien más que usted conozca, a su familia, a sus amigos. De esa manera usted se convertirá en predicador también de la bendita y santa palabra del Señor. Nosotros, desde que empezamos nuestro ministerio hace ya muchos años, lo único que predicamos es la Biblia, es la palabra. No predicamos teorías de hombres, cosas, novelas o tesis o antítesis o lo que sea de hombres, solamente la palabra. Amén. Mis hermanos, el título de este mensaje es La Iglesia Cristiana en el siglo XXI, parte 2. O sea, esta es la continuación de lo que empezamos la semana pasada. Retomando la lectura, mis hermanos, dice, y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Aquí, mis hermanos, vemos los últimos versículos, el último capítulo del Apocalipsis o Revelación, lo que Cristo Jesús le dio a el apóstol Juan para que escribiera para nosotros, para la iglesia en los últimos días. Y el mensaje es muy claro, es muy conciso. Y aquí tenemos que ver a la luz de la lupa lo que dice en el versículo 17, dice, y el Espíritu y la esposa dicen, ven. ¿A qué Espíritu se refiere? Por supuesto, al Espíritu Santo de Dios. ¿Y quién es la esposa? La iglesia. La iglesia lavada con la sangre de Cristo. La iglesia salva por gracia. Usted y yo.
Aquí en ninguna parte de la palabra del Señor vemos que diga la iglesia bautista, la iglesia metodista, presbiteriana, independiente, pentecostal, cuadrangular. De ninguna manera. Es la iglesia. Llámese como se llame, titúlese como se titule. Es la iglesia. Cristo Jesús pagó por nosotros, su iglesia, en la cruz del Calvario, con su vida, con ese sacrificio tan tremendo que hizo por nosotros. Entonces, vamos a adelantar para entender, ¿verdad?, lo que dice aquí, y el espíritu y la esposa. Amén. Y leemos aquí en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, del versículo 15 en delante, dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Entonces, mis hermanos, Cristo Jesús, aquí en el capítulo 14, está despidiéndose, o sea, de sus apóstoles, de sus seguidores, de sus discípulos, y les está dando la ordenanza de que si le amamos, guardemos sus mandamientos. Dice: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador. Aquí vemos de una manera muy gráfica, muy explicativa, a las tres personas de la Santa Trinidad. Cristo Jesús, quien está hablando, el Padre, de quien se está refiriendo Cristo Jesús, y el otro consolador, entre comillas, pero el 17 dice: el Espíritu de verdad. ¿Quién es? El Espíritu Santo, que son las tres personas. Dice que son tres los que dan testimonio en el cielo, y son Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nuestro Padre es nuestro Dios. El Hijo es el Verbo hecho carnes, Cristo Jesús. Y el Espíritu Santo es el que está con nosotros, con la iglesia, y en nosotros, en la iglesia. Y cuando decimos la iglesia, no estamos hablando de un edificio de piedra, de bloque, de adobe, de metal, de lo que sea, no. Estamos hablando de todos aquellos que un día, convencidos de que éramos pecadores, nos arrepentimos de nuestros pecados, aceptamos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, y lo declaramos en público. Después nos bautizamos, ¿verdad? Y luego el Señor nuestro Dios, porque Cristo Jesús se lo pidió, dice: yo rogaré al Padre. Nos mandó su Santo Espíritu. Muy bien. Entonces, mis hermanos, la intención de Cristo Jesús, la intención del Padre y la intención del Espíritu Santo, es que la iglesia, esa iglesia que costó tanto, costó la sangre, la vida del Hijo unigénito de Dios, permanezca fiel, permanezca santa, permanezca viviendo la vida que Cristo Jesús quiere. Y que el Espíritu Santo, si está en nosotros, nos tiene que dirigir a vivir esa vida. Amén. Pero hay un pero. De acuerdo a lo que estamos viendo estos últimos tiempos, de acuerdo a lo que estamos viviendo estos últimos tiempos, tal parece que la iglesia, mis hermanos, no es esta iglesia a la cual Cristo Jesús se refiere.
a la cual dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Aleluya. O sea que no nada más está con nosotros, con la iglesia, sino que está dentro de cada cristiano, de cada persona, sea la raza que sea, hable la lengua que sea, de la clase o de la nivel social o económico que sea, donde quiera, en cualquier punto del planeta Tierra donde se encuentre, si es salvo por la gracia de Dios, entonces el Espíritu Santo está con él y está dentro de él. Amén. Va a ser hermoso cuando el Señor nos reúna con Él en las nubes, cuando Él venga por nosotros, Cristo Jesús. Y cuando los muertos en Cristo escuchen la final trompeta, y nosotros también, y se levanten y el Señor nos transforme, y vamos a ver de todas las razas y de todos los colores y de todos los idiomas del mundo, de algunos que ni sabíamos que existían, pero ahí los vamos a ver. ¿Por qué? Porque el Señor dice que no hace acepción de personas. Y dice que Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Hay por allí algunas doctrinas que andan circulando desde hace muchos años, que dicen que Dios predestinó a cada persona para vida eterna o para condenación eterna. De acuerdo a mi Biblia, la Biblia que estoy leyendo, la Biblia Reina Valera del 60, habla otra cosa muy diferente. Cuando dice, y de predicar el Evangelio a toda criatura, y todo aquel que creyere será salvo. Entonces, ¿de dónde sacaron esa doctrina? Yo no sé, mis hermanos. Pero todas esas cosas, junto con la mundanalidad que ha llenado al mundo y a la iglesia, son los que están dañando el cuerpo de Cristo en estos días, en este tiempo. Amén. Muy bien, vamos a seguir. Aquí en el libro de los Hechos, hermanos, aquí inmediatamente después del Evangelio según San Juan, capítulo 5 y versículo 32, dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Amén. Una vez más, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Aquí están los apóstoles hablando públicamente de lo que Dios había hecho, estaba haciendo e iba a seguir haciendo. Y están hablando ellos, los apóstoles, de que eran testigos. Una de las cosas que los romanos, que eran la nación que estaba dominando al pueblo de Israel en ese momento, respetaban era la ley o el derecho romano. Y en el derecho romano, cuando había más de un testigo, ¿verdad? Vamos a decir que había 2 o 3 testigos, tenían que respetarlo. Y esa era la razón que los contenía para hacerles daño, para matarlos, aunque los judíos querían matar a los apóstoles. Porque dice, y nosotros somos, fíjense aquí la palabra clave, testigos suyos. Esto es para la gente, para los romanos que estaban oyendo. Somos testigos. Legalmente tiene validez, pero para la iglesia, ¿sí? Y también el Espíritu Santo. Aleluya, mi alma te alaba, Señor. El Espíritu Santo de Dios es la tercera persona de la Trinidad, la persona más sensible
y el que siempre está con nosotros. El que cuando estamos en situaciones difíciles, cualesquiera que éstas sean, a veces nuestro cuerpo, nuestra naturaleza humana no alcanza, y lo digo por experiencia propia, no alcanza a clamar a nuestro Dios por ayuda. Pero, el Espíritu Santo que está en nuestra vida, Él lo hace por nosotros. O sea que no nada más el Espíritu Santo alaba y glorifica a nuestro Dios. No nada más el Espíritu Santo alaba y glorifica a Cristo Jesús, sino también que el Espíritu Santo gime y clama por nosotros delante del Padre. Amén. Entonces, es cierto, somos humanos, todavía cometemos errores, todavía a veces contristamos sin querer al Espíritu Santo. Pero podemos arrepentirnos y decirle al Padre, en el nombre de Cristo, perdóname, Señor. No lo hice con la intención de ofenderte. Amén. Pero la iglesia, una vez más, mis hermanos, otra vez. La iglesia del siglo XXI ha caído, mis hermanos, en algo terrible. Decíamos en la predicación pasada que antes, cuando yo era niño, y algunos de ustedes también, ¿verdad? Yo ya tengo 69 años de edad. Los pastores, los ministros de la iglesia nos aconsejaban a nuestros padres, no dejes a este niño andar allá en malas compañías, porque las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Está escrito en la Biblia. O sea que no nos dejaran revolvernos con la gente mundana, porque nos iban a contaminarnos, nos iban a meter aquellas ideas, aquellas tendencias, aquellas cosas. Y los que podían, en el caso mío, pues nosotros vivíamos en un rancho, pues vivíamos de una manera muy, muy tranquila, sin conocer, por decirlo así, sin conocer las cosas de peligro que había fuera en el mundo. Lo vinimos a conocer, vinimos a verlo ya cuando fuimos más grandes, ya unos jovencitos, ya unos adolescentes. Pero gloria a Dios que ya teníamos los principios, ¿verdad?, de la palabra del Señor. En el caso mío, yo ya era salvo. Entonces, pudimos salir adelante. Pero ahora, la iglesia, mis hermanos, ha metido el mundo adentro. Y ahora los púlpitos parecen puertas revolventes de aquellas puertas que había en las tiendas, ¿se acuerdan ustedes? En algunas tiendas, en algunos lugares, en algunos bancos, en algunos, para que no se saliera el aire acondicionado, había unas puertas que tenían 4 hojas, entonces usted se metía en medio de 2 de ellas y caminaba y la puerta iba dando vuelta. ¿Sí? Pero al mismo tiempo podía salir por esa misma puerta. Y le hemos abierto esas puertas revolventes al mundo. Y le hemos puesto los púlpitos. Y ahora llega cada gente a predicar cada barbaridad. Llega cada músico, cada cantante, ¿verdad?, a traer una supuesta nueva canción. ¿Sí? Que quién sabe bajo los humos de qué droga o de qué cosa, de qué alucinógeno compuso. Y dicen que son para Dios. Y ahí están todos, a cante y cante. Y la iglesia cantando junto con ellos. Ya no vemos la santidad que Dios quería y quiere todavía para su iglesia. Ya no vemos la entrega que Dios quería y quiere para su iglesia. Ya no vemos la obediencia a Dios que Dios quería y quiere para su iglesia. Vamos adelante. Aquí enseguidita, mis hermanos, de los versículos que leímos en el Evangelio según San Juan. Al versículo 15, mis hermanos,
versículo 20, en capítulo 15, versículo 26, dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ese Espíritu Santo glorioso de nuestro Dios nos ha sellado de acuerdo a la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 1 y versículo 21. O sea, no nada más somos testigos, sino que al recibir a nuestro Dios, ¿verdad?, en nuestra vida, al aceptar a Cristo como nuestro Salvador, el Señor nos sella. Aquí vemos en la segunda carta de Pablo a los Corintios. Aquí lo vemos, segunda de Corintios, gloria a Dios, capítulo 1, versículo 21 dice, vamos a ver desde el 20, dice: porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Aquí está hablando, mis hermanos, de una unción, la unción del Espíritu Santo. Aquí está hablando de un sello que tenemos en nuestra vida cuando venimos al Señor, que el Señor nos llena de su Santo Espíritu, el Señor nos sella. Y aparte dice que nos da las arras. ¿Qué son las arras? Las arras, mis hermanos, es lo que simbólicamente, cuando yo me casé con mi esposa, o nosotros nos casamos, y yo le entregué a mi esposa, eran unas moneditas doradas a ella en sus manos, y que simbolizaban que yo iba a ser un buen marido, un marido, ¿verdad?, proveedor, un marido trabajador, ¿verdad? Y era en sí un símbolo de la promesa que yo hacía públicamente, delante del juez, delante del pastor de la iglesia, delante de la gente, de que yo iba a ser un marido fiel con mi esposa. Entonces, una vez que nos casamos, esas arras se convierten, esa promesa que eso tiene que convertirse en realidad. Hay que ir a trabajar todos los días, hay que traer el cheque a la casa cada semana, en fin. Cuando Cristo Jesús venga en las nubes por nosotros, por su iglesia, los muertos en Cristo, o sea, sus santos, se van a levantar por obra y gracia del Espíritu Santo de las tumbas donde se encuentren, e inmediatamente nosotros vamos a ser transformados y nos vamos a ir con Él. ¿Cómo va a saber o cómo sabe el Espíritu Santo que somos nosotros? Porque estamos sellados. Amén. Porque tenemos esa promesa gloriosa, esas arras que allá en el cielo se van a hacer realidad. Gloria a Dios. Qué cosa tan hermosa. Pero predique esto ahorita en la iglesia. Y lamentablemente, en muchas iglesias no nos ponen atención. En otras no les gusta. Y en otras más no nos vuelven a invitar. Si es que no se les ocurre bajarnos del púlpito. ¿Por qué? Porque la iglesia, mis hermanos, cristiana del siglo XXI, está dejando mucho que desear. Y no nada más yo, muchos otros siervos, sufrimos, lloramos por la iglesia, porque sabemos que vivimos los últimos momentos de la humanidad cristiana en esta tierra. En cualquier momento
vamos a oír la final trompeta y el Señor se va a llevar a los suyos. Digo, a los suyos. Y los miembros de la iglesia, esos que están viviendo, ¿verdad? El reino ahora y todas esas doctrinas y todas esas tendencias, ¿qué va a pasar con ellos? Yo lo siento mucho, pero de acuerdo a la palabra del Señor, aquí se van a quedar. Amén. Aquí se van a quedar. Lo vemos en Mateo capítulo 25 y versículo 6 en delante. Mateo, el primero de los 4 evangelios. Amén. Capítulo 5. Aleluya, gloria a Dios. Hemos andado un poquito han dañado de la garganta, andábamos allá en el rancho, en el sol y toda la cosa. Perdón, capítulo 25, estaba mal. Capítulo 25, mis hermanos, del Evangelio según San Mateo, del 6 en delante, y dice, vamos a leer desde el versículo 1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él, respondiendo, dijo: de cierto os digo, no, que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Aquí, mis hermanos, en esta parábola, Cristo Jesús compara la iglesia con aquellas 10 vírgenes. 5 y 5. 5 eran prudentes, estaban preparadas, estaban decididas, ¿verdad?, a entrar a las bodas con el novio. Y 5, aunque también querían hacerlo, pero como que no les importaba. Y estamos hablando de una costumbre, ¿verdad?, de allá del tiempo de los Antiguo Testamento. Y tenían que esperar. O sea, tenían que demostrar que eran dignas para ser parte de la familia real, por decirlo así. Para ser parte del reino. Y esperaron, se hizo de noche. Las inteligentes, las diligentes, llenaron sus lámparas, que eran en aquellos años, era una lámpara en la cual se ponía aceite de oliva y tenía una vela, ¿verdad?, hecha de lino. Se prendía y aquella lámpara alumbraba, pero no duraba mucho. Tenía usted que traer un pequeño recipiente lleno de aceite para irle poniendo a la lamparita. El aceite, mis hermanos, es el tipo del Espíritu Santo. La iglesia tiene que estar preparada, tiene que estar llena del Espíritu Santo y no contristarlo. ¿Por qué? Porque ese Espíritu Santo es el que nos sella, es el que nos prepara y son el que hace posible que luzcan en nosotros, que brillen en nosotros esas arras, esa promesa que el Señor nos dio de la vida eterna con Él en el cielo.
Aquí cuando Cristo Jesús concluye la parábola dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Se está hablando de él mismo, de Cristo Jesús. Mi bisabuelo se llamaba Bruno Valdés, el hermano Bruno Valdés. Vivió, se hizo viejo y murió esperando la venida de Cristo Jesús en las nubes. Mis abuelos, mis padres, todos ellos ya murieron. Cristo no ha venido. Yo ya tengo la edad que les dije hace un momento y sigo esperando. Pero no porque Cristo Jesús haya tardado, quiere decir que no va a venir. Él va a venir porque es promesa de Cristo Jesús. Cuando la trompeta suene, dice, porque se va a sonar la trompeta, se va a tocar la trompeta. Y la escuchen solamente los que tienen el Espíritu Santo de Dios. Y a la final trompeta, mis hermanos, ya dijimos hace un momento, las tumbas se van a abrir de donde quiera que estén. Y van a salir los cuerpos de aquellos que murieron esperando al Señor. Se van a encontrar con las almas que Cristo Jesús las va a traer del cielo, porque ya están allá con Él. Y dice que en un abrir y cerrar de ojos, nosotros los que hayamos quedado vivos, vamos a ser transformados, porque al cielo no podemos entrar con esta carne, ni con esta estructura física, ni con esta ropa, vamos a ser transformados y nos vamos a ir con Él en las nubes y allá estaremos por siempre, dice la palabra. Lo hermoso de esto es que una vez que Cristo Jesús nos levante en las nubes, nosotros, la iglesia, la novia limpia, blanca y resplandeciente del Señor, vamos a estar con Él en las bodas del Cordero, y a donde quiera que vaya el Señor Jesús, vamos a ir con Él. Después de la gran tribulación, va a venir el Señor Jesús en su segunda venida. Ahora sí, la guerra del Armagedón. Y saben una cosa, de acuerdo a la palabra, a esta Biblia que estoy leyendo, vamos a venir juntos con Él. No va a venir solo, va a traer a su iglesia, pero ahora vamos a venir, ya no como la gente nos conoció, sino como guerreros montados en caballos blancos. Aleluya, mi alma te alaba, Señor. Pero una vez más, mis hermanos, ¿qué va a pasar con la iglesia? ¿Qué va a pasar con esta iglesia que se ha metido tanto en las cosas del presente siglo, que ya no se distingue quién es quién? Hay una historia verdadera, una historia que sucedió aquí en la parte este de la ciudad de Dallas, ¿verdad? Lo que llaman East Dallas. La policía, estamos hablando de los finales de los 70, principios de los 80, la policía hizo una redada en la noche de prostitutas. La prostitución estaba prohibida, ¿verdad? Se castigaba con la ley. Hizo una redada de prostitutas en las calles ahí en esa parte de la ciudad de Dallas, Texas, y se llevó las mujeres que encontraron por ahí, ¿verdad? Y el pastor de la iglesia, una de las iglesias cristianas que estaban allí en East Dallas, la iglesia todavía existe, recibió una llamada telefónica, le decían del departamento de policía, que se presentara allí a ese departamento de policía en esa sección de la ciudad de Dallas, que es muy grande, que fuera a recoger a su hija. Mi hija, sí. La hija del pastor, sí. ¿En la policía? Sí, señor. Llegó allá y efectivamente ahí estaba la hija del hermano pastor. Y la hermana llorando, avergonzada, asustada. ¿Cómo? La hija de ellos, de los hermanos,
que habían dedicado toda su vida al ministerio, que estaban sirviendo en el ministerio pastoral ahí en esa iglesia, y esa hija estaba revuelta entre prostitutas. Y le pregunta al oficial encargado ahí, dice, oiga, ¿por qué se trajeron a mi hija? ¿Qué anda? Nuestra hija es hija de cristianos, ella no puede haber andado haciendo males, ni andado borracha, ni nada de eso. Y le dice el oficial, reverendo, ahí está su hija. Dice, sí, ya la veo. Ve a las demás mujeres que están ahí. Sí. Su hija está vestida igual que las otras. Está maquillada igual que las otras. Las otras son mujeres prostitutas. Pero mi hija no es, tal vez no sea, dice el policía. Pero andaba vestida, andaba maquillada, andaba a la hora que andaban estas mujeres y en el lugar donde andaban estas mujeres. De ahí saque su conclusión. Mis hermanos la confundieron con lo que tal vez no era, ¿verdad? Pero todo aparentaba que era aquello que la policía andaba persiguiendo. Eso fue allá hace muchos años. Ahora, hay Cristo bendito, mejor, ni lo imaginamos. Pero ha cambiado tanto la situación que ya no se busca la santidad que Cristo Jesús quiere de nosotros y en nosotros. Amén. Ya no se procura vivir la vida de acuerdo a la santa y bendita palabra del Señor. Yo he oído cristianos que, entre comillas, que dicen, es que ya esperé mucho, ya me cansé de esperar y Cristo no viene. Lástima, mi hermano, porque aquí te vas a quedar. Las viudas prudentes no se cansaron como las otras. Sí, les ganó el sueño porque era de noche. Pero tan pronto oyeron, se levantaron y tenían sus lámparas preparadas, llenas de aceite. La vida nuestra tiene que estar llena del Espíritu Santo. Y esa llenura tiene que verse por afuera y tiene que entenderse por afuera. Amén. Aquí en la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 5 y versículo 15, mis hermanos. Efesios 5, 15. Dice de la siguiente manera. Amén. 5:15. Amén. Gloria a Dios. Aquí está. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros, con santos, con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor. La orden de Dios a través de Pablo dice, mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Los días son malos. En esta semana, mis hermanos, hemos visto cosas terribles. Por primera vez, yo lo confieso, por primera vez en mi vida, he visto escenas a través de los noticieros en la televisión
demasiado gráficas de las explosiones que hicieron allá los terroristas en Afganistán. Y murieron muchos soldados norteamericanos, muchos civiles, mucha gente que no eran enemigos, por decirlo así, armados de esta gente que tomó el poder ahí. Pero sin embargo, les pusieron 3 bombas. Y le digo, yo vi muy gráficamente algo, había un hombre tirado con los intestinos de fuera. Eso fue lo que hizo la onda explosiva. Antes ponían una cosa ahí, algo que se miraba borroso, que no se miraba claramente las heridas. Ahora ya no, ya lo pasan así. Los días son malos. El tiempo que estamos viviendo es malo. Cada día se están declarando más y más y más y más los hijos de Satanás en contra del resto del mundo. Y la iglesia del Señor, la iglesia comprada con la sangre de Cristo, debería ahorita estar orándole al Señor por esta gente inocente que está muriendo allá. ¿Sí? Debería estar trabajando arduamente por este país, por este gobierno que hay en Estados Unidos. Tal vez usted está en otra parte del mundo, en otro país, pero como quiera, nuestra obligación es orar. Amén. Y dice orad también por la paz en Jerusalén, porque están ya decididos a bombardear una vez más a Jerusalén, la ciudad eterna. Pero en vez de eso, la iglesia está viviendo como si todavía hubiera mucho tiempo y como si no le importara a esa iglesia, la iglesia del siglo XXI, mis hermanos. Está metida en muchas cosas que no debería estar. Cristo les ama. Cristo nos ama. Y el Espíritu Santo tiene que estar con nosotros y tiene que estar en nosotros. Pero nosotros tenemos que dar prueba y frutos de que el Espíritu Santo está realmente con nosotros. Y si no los damos es que no hay nada de eso con nosotros. Entonces, mis hermanos, gran parte de esa supuesta iglesia, esas novias imprudentes, se van a quedar a la gran tribulación. Es terrible, mis hermanos, pero es la verdad. Es la verdad. Amén. Tal vez alguien diga, bueno, ya eres un profeta de la destrucción, le llaman en inglés the prophet of the doom, el profeta de la... No, no, no. Simplemente, mis hermanos, yo leo la palabra de Dios. Y esto es lo que tengo que predicar. La primera carta de Pablo a los tesalonicenses, capítulo 5, y versículos del 1 al 5, dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros son hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. Entonces, mis hermanos, el mensaje que Dios nos da en este día, a la iglesia que estamos viviendo en este tiempo, en el siglo XXI, es que velemos, que estemos apercibidos, que si nos hemos equivocado en el camino, hemos equivocado al tomar doctrinas o cosas de demonios que no son de Dios, por supuesto, que reconozcamos el camino malo que hemos agarrado como iglesia y le pidamos perdón al Señor en el nombre de Cristo.
Amén. Es terrible. Pero alguien lo tiene que decir. Empezamos la lección, mis hermanos, con una lectura en el Apocalipsis, uno de los libros a los cuales muchos predicadores no quieren ni siquiera abrir. Tienen miedo a abrirlo, tienen miedo a hablar de él. Mis hermanos, si todo es palabra de Dios y el Señor nos habla y nos dice que tenemos que predicar acerca de ella, tenemos que hacerlo. Pues no estamos para agradar a la gente, estamos para agradar a Dios. Los tiempos son malos, son los últimos tiempos. Estamos viendo violencia por todas partes. Estamos viendo temblores por todas partes. Estamos viendo guerras y rumores de guerras por todas partes. Estamos viendo las pestes que están llevándose millones de personas. El coronavirus ese y el, no sé cómo se llama el otro, el Delta o algo así. Y todavía hay quien duda que Cristo Jesús va a venir. Mis hermanos, si todas las profecías están cumplidas, el Señor está a la vuelta de la esquina. Amén. Y yo le hablo a la iglesia, a los que un día aceptaron a Cristo como su Salvador. Si usted es cristiano o es cristiana, humildemente le digo, en el nombre de Cristo, pero se lo digo firmemente, porque soy llamado al ministerio por nuestro Dios. Y es a Él a quien tengo que darle cuentas. Reconozca el mal camino, desándelo, devuélvase, pida perdón al Señor. Y dispóngase a vivir lo que el Señor tenga todavía para nosotros, a vivirlo, de acuerdo a su santa y bendita palabra. Hablarle al resto de nuestros hermanos, allí en la iglesia, en la institución donde sirvamos, en la denominación donde estemos, o si somos independientes, como quiera que sea. El trabajo, la responsabilidad es la misma. Quiero orar con ustedes a nuestro Dios. Yo no sé cómo está su vida con Dios, pero usted sí lo sabe. Y usted podrá engañar a todo el mundo, pero a Dios no lo va a engañar y usted mismo no se puede engañar por más que trate. Amén. Ya dijimos que la iglesia del siglo XXI está invadida de homosexualismo, está invadida de vicios, está invadida de tantas y tantas aberraciones que tomamos como cristianas y no lo son. Nuestros púlpitos han sido violados, han sido llenos de pecado, porque no hemos tenido cuidado. La iglesia canta barbaridades que no son los himnos gloriosos que Dios le dio a sus santos hombres y mujeres a través de las edades, y están allí escritos para que nosotros los cantemos. Los himnos que son para alabar y glorificar el nombre de Cristo no son canciones para alegrar un borracho o una persona que está perdida en las drogas. No. Reconozcamos el camino y volvamos a Él. Quiero dirigirlo en una oración. Padre, en el nombre de Cristo. Mira, Señor, tú conoces mi vida. Y, Señor, perdona si he dado pasos equivocados. Y te lo pido en el nombre de Cristo, Señor, perdóname. Ayúdame a volver al buen camino y ayúdame a ayudar a mis hermanos y a mi familia. Y permite, Señor, que en el momento en que tú vengas, que tú dispongas que Cristo Jesús venga por nosotros en las nubes, que yo sea, Señor, de esos sellados que se va allá a tu gloria, junto con el resto de la iglesia, en el nombre de Cristo. Amén. Mis amados hermanos, quiero decirles, les amo en el amor del Señor. Mándele esta predicación a alguien más. Denos un like, suscríbase a nuestro canal. Y como decíamos cuando estábamos en el radio, la próxima semana, a esta misma hora,
y por esta misma estación. Que Dios los bendiga.